Ciudadanía undécimo. Memoria histórica y reconciliación. Venimos nosotros haciendo un recorrido y en particular en el tema anterior sobre los fundamentalismos y crímenes de odio. Y el diseño pedagógico de esta editorial nos presenta siempre frente al problema unas opciones de solución, y esa es la intención del tema que nos presentan para hoy. Igualmente, en la sesión anterior hicimos una prelectura con una serie de frases y de expresiones que seguramente hemos conocido en los últimos años, precisamente porque hacen parte del vocabulario de la sociedad para el proceso de posconflicto que estamos viviendo y que hicieron parte precisamente de los acuerdos de paz, y que hay que tener en cuenta que de estos elementos hemos tenido en oportunidades anteriores y que seguramente estaremos necesitando hacia el futuro, buscando precisamente una sociedad nacional que aprenda a vivir en paz, en igualdad de condiciones como ciudadanos, en igualdad de condiciones de derechos. Nuestro tema entonces, memoria histórica y reconciliación. Es un tema que tiene que verse también con sensibilidades, emociones y sentimientos, porque una cosa es conocerlo solo con pensamiento y otra cosa ser empáticos con aquellos que lo han vivido, es decir, buscar tener o captar o sentir los sentimientos de quienes los han vivido. Hay dos testimonios: la memoria 1, un sobreviviente frente a una masacre que ciertamente hizo historia, fue de las primeras de la última época, por decirlo de alguna manera, y como un personaje se vuelve símbolo de una comunidad, de una tragedia, de un dolor de una comunidad. Nos presentan un solo personaje, porque como dicen allí, no se llevó para la casa su dolor. Muchos otros sí se lo llevaron para su casa. Y si fuéramos casa por casa a recoger estas memorias, encontraríamos muchas semejantes. Conozco una familia que perdió 3 de sus hijos en bandos diferentes. Memoria 2 es una madre humilde, de tradición cultural, de bastante arraigo en su tierra. A sus pocas pertenencias que le dieron el sustento de su vida, no tanto porque sean pertenencias, sino porque sustentaban su vida. Y cómo el cambio ambiental, el cambio de lugar, a pesar de estar con su familia, significaba no estar en su hogar. Porque el hogar también son esos elementos afectivos del lugar, esos elementos que dan significado a la vida. No son los lugares, no son las cosas, no son las pertenencias, es el significado y el sentido que estas cosas le dan a la vida.
Repito, son testimonios que hay que leer con emociones y sentimientos de empatía, no para llenarnos de rabia, de rencor, de violencia, de agresión, de ganas de venganza, sino por el contrario, para comprender y buscar soluciones, porque a veces somos indiferentes a las situaciones que viven los demás porque no nos correspondió vivirlas a nosotros. Lo hemos visto en esta cuarentena. Nos habíamos acostumbrado a ver una sociedad a media marcha, muchísimos informales que dependen del día a día para sobrevivir, y que la cuarentena los volvió aún más vulnerables. Les invito a estar atentos a las noticias sobre los planes de desarrollo de los gobiernos municipales, porque es allí donde se va a tratar de dar respuesta a estas situaciones. Les invito a estar pendientes a las propuestas y soluciones del gobierno departamental y del gobierno nacional, porque de las soluciones que se tomen en los próximos meses, en los próximos años, dependerá la sociedad en la cual van a vivir ustedes. Ya desde el momento del paro nacional y desde esas movilizaciones estábamos diciendo que era necesario escucharnos para buscar soluciones. Eso que empezaba a asomar allá fue puesto al descubierto por la pandemia, de manera dramática, de un día para otro. Así como tuvimos que dejar nuestra institución de un día para otro, sin mayor preparación, así les tocó a ellos, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de ahorro, de previsión, empezar a sortear angustiosamente, más angustiosamente su vida. Luego tenemos entonces nuestras actividades de manera sencilla, son sobre todo de un aporte tuyo de comprensión y de comprensión de lectura y de comprensión de personas. Luego tenemos los pilares para construir la paz, los fundamentos, las columnas sobre las cuales descansa el peso de la paz, que en los últimos 10 o más años se han venido discutiendo, han sido tema sobre todo de este siglo, de este milenio. El primer pilar es entonces la memoria histórica. Y la memoria histórica no es simplemente retomar los datos y dejarnos llevar por emociones negativas. La memoria histórica es para comprender los orígenes del conflicto. Y comprendiendo los orígenes del conflicto, buscar solucionarlos. Si no buscamos solucionarlos, esas mismas condiciones históricas estarán hoy más agravadas que entonces, porque la guerra agravó esas situaciones. Y si no las atendemos, serán el germen de nuevas violencias. En ese sentido, la pandemia y la cuarentena tienen que llamarnos la atención sobre la nueva normalidad de la que se está hablando ahora. Una nueva normalidad que no puede ser como la anterior, porque ni era ambientalmente sostenible ni socialmente sostenible. Y esta memoria histórica pues tiene beneficios para la sociedad, para las víctimas y quien lo creyera para los victimarios.
porque es precisamente en los tres casos reunirnos para comprender historias, para comprender emociones, sentimientos, dolores, limitaciones, faltas de reconocimiento de humanidad, para poder en ese reconocimiento tener un fundamento para construir la paz y para que tengan sentido también los otros pilares de esa construcción. Justicia y reparación. Nosotros llevamos 20 años hablando de justicia transicional. Ya tuvimos una justicia transicional hace más de 12 años, 15 años, y estamos construyendo y viviendo una segunda justicia transicional. Antes simplemente se decía que caiga todo el peso de la ley, es decir, hay que castigar. Ahora, para poder lograr encontrarnos y no seguir en los extremos, acercarnos al encuentro, entonces tenemos esa justicia transicional que permita la transición de la situación de conflicto a la construcción de paz, al posconflicto. La reparación no se trata simplemente de castigar, porque a quienes han sufrido despojos y demás no les restituye sus muertos, sus dolores, sus propiedades, la justicia, el castigo del otro. La reparación pasa por los reconocimientos, sí, también por los bienes, pero no es solo entonces la justicia, por eso aquí los presentan juntos, justicia y reparación. No son separables en el contexto histórico que estamos viviendo. Y finalmente tenemos entonces la reconciliación. Y en esa reconciliación, pues los actores somos todos, unos como víctimas, otros como victimarios y definitivamente todos como sociedad. Porque es muy fácil encontrar en nuestra sociedad la cercanía de víctimas y en algunos casos cercanía de victimarios, porque hay que recordar que los familiares de los victimarios no son responsables de las acciones que comete el victimario. Hace poco hemos tenido noticias en ese sentido. Delitos de sangre. En Colombia no hay delitos de sangre. Busquen en internet a ver qué situación reciente les aparece. Está enseguida la comprensión. Comprende tú, relaciona tú y aplica. Al final, en el número 7, pues tenemos unas preguntas para dialogar. Dejémoslas consignadas nuestras respuestas en el cuaderno para que cuando tengamos reencuentro en aula, esas respuestas nos ayuden a retomar el hilo académico escuchándonos presencialmente. Renuevo mi invitación a que busquen información sobre los consejos juveniles municipales o consejos de juventudes municipales. Este año es la primera vez que en la historia de Colombia están convocadas elecciones para esos consejos.
hasta la información que he tenido, no han sido cancelados ni aplazados, porque las votaciones están previstas para finalización del año. Les invito a que busquen esa información, porque quienes participan como electores y elegidos son jóvenes mayores de 16 años y creo que hasta 25 años. De tal manera que ustedes, con las edades que tienen, ya pueden participar en la deliberación, ya pueden participar en la elección, y ojalá pudieran animarse a participar como candidatos, precisamente para, desde las ideas frescas y renovadas de quienes no tienen en su memoria las vivencias de esta violencia, sean los que ayuden, conociendo la memoria histórica, a la construcción de paz. Es la invitación para que se sigan inquietando en su formación ciudadana y política. Hasta el próximo encuentro.